Muy bien, Jaime. Otra pregunta, entonces. Mencionabas el tema del ADN. ¿Puedes darnos una explicación otra vez básica para laicos, no técnica, de qué significa el ADN y qué aporte al conocimiento humano nos ha dado? Bueno, el ADN es la molécula de la vida, es la molécula que contiene la información genética completa de un organismo y tiene una de las estructuras moleculares más complejas de la naturaleza. Desde el punto de vista estructural, podemos decir que es complejo el bloque mínimo estructural, el nucleótido en sí mismo, porque a su vez se compone de 3 componentes. En el ADN tenemos bases nitrogenadas, tenemos un tipo de carbohidrato, tenemos un conector de tipo fosfato, y todo eso recién da origen a un nucleótido que es la unidad mínima estructural, el ladrillo estructural del ADN, y el ADN se constituye como una doble hebra que interactúa mediante interacciones electrostáticas particulares entre sí. Y lo particular del ADN, y por qué es tan importante el ADN en sí mismo como argumento de la existencia de Dios, es que contiene información. No es solamente materia, sino que contiene información. Sabemos por las grandes leyes de la termodinámica que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Lo mismo aplica para la energía. Pero la información no se rige por esa ley. La información puede ser creada y puede ser destruida. Okay. Por otra parte, no se conoce ningún proceso químico, material o proceso físico en todo el universo que pueda crear información a partir de la materia inanimada. Es imposible. La información solamente proviene de un remitente inteligente. Okay. Y como no hay fuente azarosa que cree información, necesariamente podemos decir que la gran fuente inteligente creadora de la información contenida en el material genético es Dios. Proviene directamente de una mente y necesariamente tiene que ser la mente de Dios, porque es algo tremendamente complejo, grandioso y maravilloso como está estructurado. O sea, danos un poquito, si puede, Jaime, un poco de forma de ¿cómo se llama? Comprender o procesar eso. ¿Cuánta información estamos hablando? ¿Como un abecedario o un libro? O información, sí, pero la información, si es poca, ¿se traspasa o cómo? Explíquenos un poquito más sobre esa parte, la información. Sí, la verdad es que es bastante difícil dimensionar el volumen de información contenida dentro del ADN. Podríamos decir que si nosotros pusiéramos enciclopedias, libros apilados desde la superficie de la Tierra hacia arriba, la información del ADN llegaría hasta la Luna. Wow. Entonces es una cantidad pero inimaginable de información que está contenida en el ADN. Y sabemos que el ADN es el mejor medio material que existe para almacenar, y no solamente eso, sino que para almacenar y transmitir la información. Hoy en día está muy de moda el uso de los pendrives, de las memorias portátiles. Sin embargo, eso se degrada con el tiempo, tiene entropía informática. Nadie ha podido imitar al ADN como el mejor medio material para contener y transmitir información, porque el ADN tiene todo un sistema de maquinaria enzimática que va corrigiendo errores si es que se producen. Por lo tanto, es un sistema realmente maravilloso, un sistema perfecto que apunta directamente a la mente creadora de Dios. O sea, hay información y la información, si se va degenerando, se autocorrige. Eso sería como una norma para todo. Para todo organismo. Para el organismo, sí. Y la información cuando se autocorrige, por ejemplo, lo que mencionábamos delante, si alguien inserta, ¿verdad? Hace un CRISPR, ¿verdad? Y inserta otro, ¿cómo se llama? Gen o dato ahí, el ADN va a querer decir, no, esto no corresponde y lo bota. O ¿qué pasa cuando el gen empieza a sentir, o no sentir, procesar, por decir, su propia existencia? Sí, ¿Se puede ver que va a mantener esa misma información? ¿No se va a mantener? Bueno, afortunadamente las células de los organismos vivos, las células del ser humano, cuentan con medios, con enzimas que restringen el que cualquier organismo exógeno vaya e inserte su material genético
dentro de las células del ser humano, por ejemplo. Okay. Ya, Si no tuviéramos estos mecanismos de defensa... Una protección, claro, una defensa. Exacto. Ajá. Dios nos creó con estos mecanismos de defensa de tal manera de que si un organismo, por ejemplo un virus, quiere venir e inyectarnos su propio material genético y así alterarnos completamente el ADN, hay enzimas que restringen eso. Ajá. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque antiguamente se pensaba que muchas regiones del material genético no servían para nada. Se les llamaba ADN basura. Y muchos evolucionistas decían que ese ADN basura apoyaba la teoría de la evolución porque el ADN así había ido evolucionando a lo largo del tiempo y los virus habían ido inyectando a lo largo de miles de millones de años supuestamente el material genético y de esa manera el código genético se fue construyendo. Y por eso había muchas porciones que eran ADN basura, que no sirven para nada. Mientras que las porciones que sí sirven se llama ADN codificante, que es el que da origen a las proteínas. Pero hoy en día se sabe que todo ese ADN basura en realidad no es basura, sino que son genes reguladores, o sea, son los genes, son la porción del ADN encargada de regular que todo el proceso de formación de proteínas esté funcionando adecuadamente. Por lo tanto, no hay una porción del ADN que no sirva para nada, eso es mentira, sino que toda la información contenida en el ADN es útil, es efectiva y sirve para el desarrollo de la vida. Pensando, Jaime, entonces en algo que esto sí sería un paréntesis, no sé si quieres abrir la paréntesis o no, pero algo importante con respecto a información, traspaso de información, la genética, etc. Los dos hombres, ¿cómo se llamaban? Crick y... Francis Crick, ¿ya? Sí. ¿Y Collins o no? Sí, efectivamente. Parece que era Collins, ¿o no? Watson y Crick. Watson y Crick, sí. Perdón, sí. Ellos, cuando empezaron esta investigación, más o menos en el año 1960 y algo, parece, tuvieron que poder acercarse a la información genética basándose, ahí vas a ver a dónde voy con esto, basándose en que hay leyes que regulan, que controlan, pero esas leyes no se escribieron a sí mismas, ¿verdad? Estas leyes que, por ejemplo, que has mencionado 2 o 3 veces, leyes para que el ADN se autorregula, ¿quién las escribió? ¿Quieres opinar sobre eso? ¿De dónde vienen leyes de la naturaleza? Como digo, un paréntesis. No, muy bueno el paréntesis, porque claro, siempre hablamos de las leyes físicas, las leyes químicas, las leyes biológicas, y nadie nunca se pregunta, bueno, un segundo, ¿quién puso esas leyes ahí? Porque las leyes no necesitan, o no son creadas, mejor dicho, por la naturaleza misma. Las leyes no son una creación de la naturaleza. Por ejemplo, la ley de la gravedad está ahí y es descrita por una fórmula matemática sencilla y maravillosa, porque vemos que Dios con muy poco hace mucho. Pero la pregunta es, bueno, ¿pero quién creó esa ley? ¿Quién creó las grandes constantes universales y las leyes? Sin duda alguna no son fruto de la materia inanimada, sino que trascienden a la materia y están ahí para regular los procesos y en el caso particular del ADN para poder copiar la información genética, para poder traspasarla, para poder regular el ADN y que no se corrompa, que no haya mutaciones dañinas, etcétera. Así que las grandes leyes químicas, las grandes leyes biológicas, sin duda alguna creemos que fueron creadas por Dios. Dios, gracias a esas leyes, impide que tengamos mutaciones nefastas todo el tiempo. Bueno, también ahí hay todo otro tema que podríamos hablar y es el hecho de que las mutaciones no son benéficas. Hoy en día Hollywood nos ha metido en la mente esta idea de las mutaciones, los mutantes y que desarrollan superpoderes. Hay series de televisión, películas que muestran a los mutantes como personas poderosas. Eso no es así. Las mutaciones casi siempre son nefastas. Las mutaciones hacen de que se pierda información y de que se desarrollen enfermedades. Por lo tanto, las mutaciones están llevando a la humanidad en este momento en caída libre hacia abajo. No estamos mejorando como especie, como creen los evolucionistas, sino que estamos empeorando a través del tiempo. Muy probablemente enfermedades como el cáncer se van a seguir disparando de aquí a unos años más, precisamente a causa de la maldición de la caída. Vamos hacia abajo desde el punto de vista genético, lamentablemente. Gracias por ver nuestro canal Defensores de la Verdad. Recuerda, suscríbete, darle like y activar las notificaciones.
Te esperamos la próxima semana. Para mayor información, visita nuestro sitio web defensoresdelaverdad.org.